8 de la mañana con 35 minutos. Saludamos a Carlos Tromben, que ha estado todos los jueves de esta temporada compartiendo con nosotros historias asociadas a la actualidad. ¿Cómo estás, Carlos? Muy buenos días. Carlos es escritor y es académico de la USACH. Y saludamos a María Gabriela Huidobro, que hoy día está de manera remota y que también se repite en este panel, lo cual nos parece fantástico. ¿Cómo estás, María Gabriela? Buenos días, Carlos, buenos Pablo. Días. Gracias por estar con nosotros otra vez. María Gabriela es decana de Educación y Ciencias Sociales de la Universidad Andrés Bello. Bueno, la semana pasada estuvimos hablando de la iglesia porque era la Semana Santa. No nos imaginamos en esa conversación que el Papa iba a morir poquitos días después, ¿no? El Papa Francisco, aunque estaba enfermo, es cierto, pero como que la coincidencia fue mayúscula. Carlos, tú posteaste una fotografía con un libro que se llama El vino de Dios. Sí. Hace algunos años, dice, publiqué esta novela sobre un papa reformista, mira, y una conspiración para neutralizarlo. Poco después comencé a trabajar con James Hamilton, Carlos Cruz y José Murillo, los denunciantes del caso Caradima. Claro. A través de ellos conocí de más cerca a Francisco. A ver, partamos por ahí. Sí. Cuéntanos un poco la historia de esta novela y qué impresión te dejó conocer un poco más a Francisco. Claro, era una novela conspirativa a partir del modelo Código Da Vinci, con todo esto que rodea al Vaticano, este misterio, esta aura, ¿no es cierto?, de poder, de inmaterialidad y al mismo tiempo de este peso histórico gigante. Entonces, para esa novela inventé un papa un poco a semejanza de Francisco, reformista latinoamericano. Perdón, ¿Francisco ya era papa cuando? Ya. Sí, por esto fue el 18, yo estaba en Barcelona, y este era un papa latinoamericano, brasileño y mulato, y jesuita, para darle más color. Pero en ese momento fue una investigación bien exhaustiva respecto al Vaticano y su administración y su estructura política. Perfecto. Entonces, regresando de Barcelona con el libro ya casi a publicar, comencé a trabajar con Hamilton, Murillo y Cruz. Y eso fue bastante especial porque ahí vi una faceta de Francisco desde adentro, por lo que ellos me contaron de lo que fue, en principio, enfrentársele, porque él no les creyó sus denuncias, en particular contra el obispo Barros de Chillán. Claro. Dijo que eran unos zurdos, ¿no es cierto? Empleó un lenguaje bien descalificativo, pero después cuando se dio cuenta que la iglesia chilena estaba profundamente dividida, enferma, que había perdido feligresía, que sus actos no arrastraban a la gente, que solía concurrir a los actos eclesiales de esta magnitud, ahí volvió al Vaticano indignado y pidió explicaciones y mandató a un investigador, a un fiscal plenipotenciario del Vaticano para investigar el caso Caradima. Entonces, a través de Cruz, que desarrolló una amistad con Francisco, una amistad cercana, él me mostraba un poco los WhatsApps que le mandaba Francisco. ¿Te mostraba los WhatsApps del Papa? Sí. Pero así, nada, comprometido. Pero era como un amigo argentino. Y hablaban de fútbol, de cosas, claro. de cosas cotidianas, digamos. El amigo argentino. Me mandó unas fotos de Francisco, le mandaba unas fotos así como de haciéndose un mate, digamos, sin gorrito de papa. Claro. Entonces, esa faceta humana de Francisco y su forma de hablar, de dirigirse a Juan Carlos, saltándose toda la jerarquía o el rol papal, sino que como un amigo, ¿no?, que por supuesto había dado vuelta a la interpretación del caso y apoyado la búsqueda de justicia, fue muy impactante. Qué interesante. ¿Te cambió la visión de Francisco? Yo creía que era un hombre bastante íntegro para lo que es una institución muy compleja y con el poder. María Gabriela Huidobro, a ver, esto que está contando aquí Carlos es interesante, pero coincide con lo que se ha perfilado de Francisco en estos días, ¿no? A propósito de su muerte, ¿no? Un hombre que trató de cambiar un poco esta idea de que los papas son como reyes. Pero, claro, ¿esto siempre fue así? ¿O tuvo, porque la historia de los papados es larga, y a lo mejor uno mira lo más reciente, ¿no? ¿Cómo ha sido el devenir de esta institución? Claro, yo creo que lo que justamente está contando Carlos nos habla como de esa faceta al final más humana, terrenal que tienen los pontífices y que hace que al final la historia del Vaticano forme parte no solamente, yo creo, de la historia de la religión en Occidente, de la religión cristiana, sino que forma parte de la historia política muchas veces, de la historia social, de la historia cultural. Nosotros tendemos un poco a veces como a idealizar y por supuesto uno espera que efectivamente el pontífice sea el pontífex, el puente entre la tierra y el cielo y la humanidad y Dios, pero en realidad
son seres humanos, y cuando uno revisa la historia de los papas desde San Pedro en adelante, te das cuenta que cada uno vivió conflictos de su época en términos personales y también como sujeto de su tiempo, es decir, conflictuado muchas veces con las autoridades políticas que lo circundaban. Recordemos que además el Estado Vaticano ha sido disputado a lo largo de la historia, que han tenido conflictos también incluso en términos amorosos. Pues recordemos, por ejemplo, en la época de los Borgia y de todo el círculo de influencias y de corrupción incluso que se movía dentro del Vaticano. Entonces, ahora hemos tendido más bien a mirar las últimas figuras de los papas, yo creo, aquellos del siglo XX, tratando de no sé si reinsertarlos o insertarlos por primera vez en este rol que siempre debieron tener, y que es una mirada quizás como más desde afuera, desde la autoridad moral, además de religiosa que tienen que ser, y no tan involucrados, no tan con los pies en el barro en términos de los problemas cotidianos que forman parte del hombre o la mujer común. A ver, en esa historia, ¿qué momentos han sido quizás los más llamativos en términos de la cuestión asociada al poder, al Estado Vaticano, a esa disputa de la que ustedes hablan? Carlos, ¿cuál tú señalarías como alguna que te llama particularmente la atención? Bueno, el papado moderno pasó por varias etapas modernas en los últimos 200 años. A mí me llama particularmente la atención el conflicto que tuvo el Vaticano con el Reino de Italia, con la nación italiana, ¿no es cierto?, de conflicto permanente. En 1870, tropas italianas de la reunificación del país, que fue toda una construcción política masónica, monárquica, republicana, muy, muy compleja, se tomaron Roma a la fuerza y el Papa quedó como prisionero de la colina del Vaticano, porque hasta ese momento tenían los estados pontificios, que era un territorio con soberanía, con tropas, con digamos, como un estado común y corriente, como un estado como cualquier otro. Entonces, eso dura varios años hasta Mussolini. Y Mussolini, que era un anticlerical rabioso y furibundo. Dura muchos años, pero tampoco es que esté tan lejos en el tiempo. No, claro. A los años 20, Mussolini, para acumular poder, ¿no es cierto?, y él siempre había tenido un perfil muy anticlerical, muy antieclesiástico, llega a un acuerdo con el Vaticano de reconocer el estatus, un nuevo concordato, y una compensación económica por el lucro cesante de todos estos territorios que fueron nacionalizados por Italia y después comercializados como bienes raíces, pues todos los alrededor de Roma son parte de la inmobiliaria del Vaticano. Entonces, ese proceso, ¿no es cierto?, bien de los pontífices de Pío, ¿no?, de Pío IX a Pío XIII, es fascinante porque ahí hay de todo, ¿no? Hay progresismo, hay reacción, hay fascismo, hay acercamiento con las izquierdas, con el mundo sindical, con el mundo del trabajo, con la modernidad también, pero conflicto permanente con la modernidad. Ya, a propósito de lo que estás diciendo, tú dices, en ese periodo hay de todo. Sí. Hoy día con Francisco se habla de un papa que es reformista y que es continuador de Juan XXIII, ¿no?, que también empezó a introducir cambios importantes en la iglesia, cambios más bien dentro de la iglesia, pero que también están asociados al mundo en que se vive, por supuesto. Esa continuidad, la pregunta que surge siempre cuando se analiza el cónclave que viene, está asociada a si esto va a mantenerse o se va a producir un quiebre. ¿Cómo ves tú esa historia de quiebres, de continuidades, de progresismo, de conservadurismo, María Gabriela? Yo creo que son reflejos de las mismas tensiones y dinámicas que existen afuera de la iglesia. O sea, justamente lo que viene a representar un poco Francisco, lo que representaba era ese pensamiento quizás más liberal, uno podría pensar hasta progresista en ciertos términos, y que se enfrenta a corrientes o tendencias más conservadoras, pero que también forma parte de este ir y venir que está instalado en toda nuestra sociedad. Y eso yo creo que también se ha dado a lo largo de la historia. Ahora uno piensa, por ejemplo, que se han reinstalado, por ejemplo, estos debates acerca de la participación de las mujeres en la iglesia. Y que se ha instalado ahora con fuerza. Incluso hay algunos movimientos en otros países que apelan por la posibilidad de que las mujeres también pudieran ejercer ciertos roles litúrgicos, por ejemplo, incluso algunos más atrevidos, que incluso han llegado a ordenar a mujeres y han sido excomulgados ellos y ellas por esta situación. Pero uno mira para atrás y ese mismo tema, por ejemplo, ha sido objeto de debate en más de una oportunidad, los temas del celibato también.
relativos al clero. Entonces, creo que esta ventana que se abre ahora y la definición de un pontífice es de interés del mundo finalmente, no solamente porque convoca o interpela al mundo católico practicante, sino que también porque viene a representar las tendencias en las que nos hemos ido orientando en los últimos años y los temas que han estado en conflicto dentro de la Iglesia, pero también fuera de ella. Ya, pero ahí hay algo que es interesante de mirar y que tiene que ver con que si la Iglesia como que se sube al carro de lo que está pasando o la Iglesia quiere contrarrestar ciertas tendencias que están presentes, ¿no? Porque uno observa que hay algo de eso, que la Iglesia en momentos puede decir, no, este mundo está demasiado materialista, necesitamos algo más de espiritualidad, necesitamos un papa más intelectual. La tradición también. No, sí, claro, tiene claro, que ver con eso, ¿no? claro. Muchas veces. María. Claro, ese es el tema. Sí. Sí, es que hay que para la Iglesia también, ella se sostiene sobre una tradición y es importante resguardar esa tradición porque eso es la que finalmente da identidad y orienta en términos de valores casi en un sentido ahistórico o transhistórico, más allá de las circunstancias de los tiempos que pueden ser muy cambiantes, y nosotros mismos hemos vivido como sociedad cambios también en las tendencias y las miradas que tenemos respecto de la forma de entendernos entre nosotros en el último tiempo, que han sido muy radical. Yo creo que el ejemplo de los 2 ensayos constitucionales muestra la ambivalencia que tenemos. Si nos dejáramos llevar por lo que está, quizás lo estoy diciendo mal, pero por lo que está de moda año a año, entonces, ¿cómo nos orientaríamos en términos morales, donde se supone que tenemos que regirnos por principios estables, sólidos, incuestionables, ojalá, que se pueden revisar, pero que a la larga nos orientan con unas ciertas señales? Entonces, yo creo que la Iglesia tiene ese rol, tiene que ver cómo lidia entre la tradición y los cambios sin perder aquello que la hace ser lo que es, sin perder su propia identidad, porque es lo que le da un sentido de pertenencia también a la sociedad católica, al mundo católico, pero en parte a la sociedad occidental. Carlos Tromben, aquí en la disputa del poder dentro del Vaticano siempre se tejen muchos mitos, ¿no? Y que hablan de esta zona como más oscura, ¿no? Que hay un poder oculto en el Vaticano. Sí. Que los que mueven los hilos, los Master of Puppets son otros, no son los cardenales ni el mismo Papa, que al Juan Pablo I lo mataron, que en fin, que esas tendencias de hacia a dónde tiene que moverse la cosa son unas manos invisibles. A ver, ni tan invisibles. ¿Qué hay de eso? Es lo que dice María Gabriela, hay una relación con el exterior, con el mundo exterior, con el mundo contingente de la política y de los intereses económicos. Y eso es dentro de todo este peso histórico y doctrinario y estético. El Vaticano actual es del siglo XVII, las columnas de Bernini y toda esa codificación a través del arte barroco de la Contrarreforma es de hace unos 4 siglos. No siempre fue así. No siempre fue así tan magnificente. Pero veamos la posguerra, por ejemplo. Hay una relación demostrable entre poderes internos del Vaticano y la política italiana. Es totalmente demostrable, fotos, etcétera. Existen antecedentes de la relación entre tal obispo y la democracia cristiana italiana de la posguerra. La injerencia de la Iglesia en la política italiana. Totalmente. Una simbiosis para hacer política y detener el avance de las izquierdas en la posguerra italiana. Relaciones de la Iglesia con la mafia, también totalmente demostrables. Todo el escándalo que hubo en torno al banco. ¿Te acuerdas que el banco era una máquina de lavar plata? Exacto. Era una máquina de lavar plata y provocó todas estas zonas grises de los años 70 y 80, donde hubo asesinatos derechamente, crímenes, ¿no? Un señor apareció en Londres colgando de un puente, que era el banquero de Dios, ¿no es cierto? Salvi. Entonces hay esas relaciones de oscuridad que con el tiempo da la impresión de que había un intento, sobre todo a partir de Ratzinger, ojo, un intento bastante genuino de limpiar, de transparentar, de abrir, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo que decía María Gabriela, a nivel de funcionarios en el Vaticano, funcionarios seculares del Vaticano, hay mujeres hoy en día. La archivista, ponte tú, hay personas en la parte estética, la gerenta, por decirlo así, de todo el patrimonio cultural, hay mujeres que están entrando. Entonces, la relación del Vaticano con el exterior ha sido siempre problemática. Y ha tenido esa zona. Entonces, hoy en día, ¿qué está en juego? Claro, por supuesto que hay intereses políticos ultraconservadores, otros liberales, otros aperturistas, ¿no es cierto? Y se va a ver eso en el cónclave a puertas cerradas. Recordemos que las puertas se cierran, ¿no? Y quedan trancadas.
de una manera de obligar a los cardenales de llegar a una decisión dentro de un margen razonable. Por ahí hubo un cónclave que duró 2 años, por eso es muy inusual, o sea, los cónclaves duran 2 o 3 semanas como mucho. Ahora, 33 meses es el más largo. Eso era, imagínate, claro. 33 meses. El de Viterbo. Sí. Oye, pero... Y ahí María- déjame agregar, ¿Sí? Por que favor. no solo los encerraron con llaves, sino que el mito dice que después le terminaron sacando el techo a la habitación donde estaban encerrados como para que pasaran frío y empezaron a limitarle las raciones de comida, como por favor apúrense. Para que llegaran a un acuerdo pronto. Estaban muy cómodos. Claro, parece y ahí. al final eligieron a Gregorio X en esa oportunidad. A ver, María Gabriela, pero todo este mundo de hermetismo, ¿no? Por supuesto que alimenta toda la otra serie de teorías conspirativas y de ideas de que aquí hay cosas raras. Pero ese hermetismo, ¿a qué obedece y cuánto puede cambiar, ¿no? Porque la pregunta puede ser, en un mundo donde todo es transparente, donde las cosas se conocen tan rápido a través de los dispositivos, ¿cuál es el sentido de que el Vaticano siga con estas prácticas? Claro. Bueno, hay parte de ese hermetismo que forma parte más bien, yo creo que de la leyenda, y otro que seguramente está alimentado desde la misma iglesia, desde el Vaticano, porque finalmente yo creo que el Vaticano se rodea de una mística como de lo no revelado. De ese misterio finalmente que también lo hace atractivo. Pensemos en todo esto, también lo que se dice, los rumores respecto de este como archivo secreto del Vaticano, que en realidad es el archivo apostólico, que hacía justamente alusión Carlos, y que alimenta un montón de teorías conspirativas, de que ahí está el tercer secreto de Fátima, que no ha sido revelado, que hay evidencias sobre la descendencia de Jesús, pensemos un poco como las películas que se derivan de eso, hasta como que habría comprobación de existencia de vida extraterrestre. Yo he visto de todo que gira en torno a los archivos del Vaticano, cuando en realidad a investigadores, historiadores pueden acceder a gran parte de la documentación, no todas, Ok, sí. claro, Yo creo que ya. por temor a filtraciones, además, por Ya. tratar de controlar también un poco ese ámbito místico, ese perfil místico que tiene que separar a la iglesia de este mundo más secular. Pero en realidad quien está autorizado, o sea, los historiadores, los investigadores pueden pedir autorización, acceder a la mayoría de estos archivos, pero yo creo que de todas maneras es interesante que se mantenga, como decía, esta mística que finalmente permite darle una cierta magia al Vaticano y hacerlo especial. Ya. Un poco de misterio que mantiene también lo que ha sido una tradición tan larga. Nos queda poquito tiempo y antes de terminar, Carlos, quiero que nos cuentes algo sobre un libro que vas a estar presentando en los próximos días. Sí, el peor de todos es de historia, saliéndonos un poco del ámbito de lo que comentábamos, es un libro de no ficción novelado sobre la vida de este muy singular militante del MIR, que además fue militar de carrera, fue teniente del ejército de Chile, fuerzas especiales, boinas negras, paracaidista, ultra entrenado, supuestamente para la antisubversión a la cual se pasó después, firmó a la ultraizquierda chilena del tiempo de la Unidad Popular, que fue GAP, fue guardaespaldas, Salvador Allende, expulsado del MIR o suspendido del MIR por homosexual. Entonces tenía un hombre que transitó por todas las avenidas del rock and roll setentero intensamente. Y tú cuentas su historia en el Claro, libro. sí. Ah, qué interesante. El peor de todos. Sí, Mario se Melo lanza Pradera. este sábado. En el Festival de Autores de Providencia, sábado a las 18 horas. Ya, Todos perfecto. invitados. Pasado el dato, ahí transparenta su conflicto de interés, Carlos Tromben, Ah, con sí. este. ¿Algún conflicto de interés que transparentar, María Gabriela Huidobro? Yo también voy a estar el sábado, pero en Centro Cultural de Providencia, hablando del libro Mujeres en la Historia de Chile. Vamos a tener un panel ahí con qué Sol buenísimo. Serrano, María José Cumplido y Paula Buenísimo, Escobar. buenísimo. No quiero competirle a mi colega, Ajá. a Carlos, con la presentación de su libro. Solamente felicitarte, Carlos, porque Muchas siempre gracias, hay un María. tremendo trabajo después Oye, pero detrás perdona, de estas obras. ¿es el mismo encuentro? Sí, la misma actividad donde tú vas a estar sí. también en otro panel, Sí, María Gabriela. entiendo que sí, ¿no? Así es, sí, entiendo que Ah, sí. Este encuentro de escritores que hace Providencia, ¿no? Correcto. ¿De claro. Penguin? El Penguin Random House, Exactamente, sí, perfecto. el de Penguin Random Que está muy House. bueno, Pertenecemos además. a la misma casa. Sí. Buenísimo, tenemos dos autores, dos académicos, dos estupendos panelistas que nos hablan de historia cada semana, así es que les agradecemos a ambos, a María Gabriela Huidobro hoy de manera remota, pero se escuchó estupendo María Gabriela, muchas gracias.
Fantástico, muchísimas gracias por esta invitación remota acá desde Yungay. Desde Ah. Yungay, buenísimo. Carlos Tromben, como siempre, un gusto. ¿Eh? Muchas Que gracias. esté muy bien. Son las 8:55.